Bien, bien. 5 de junio del 24, segunda parte, después del recreo y el corte de luz. Vayan ahorrando, porque se viene un sablazo que ni les cuento. Van a tener un bloque de consumo subsidiado. Si se pasan de ahí para arriba, agarrate, Catalina. Bien, ¿estamos para seguir? Estábamos viendo fallo Arenson. Estábamos en los votos concurrentes de Belucio y Petracchi, que aunaron sus voluntades y escribieron un fallo unificado. Y estábamos ahí viendo qué decían de diferente. Hablaban primero del amparo. Violación palmaria. Fíjense cómo empieza el considerando cuarto. Que esta corte, en su actual integración, coincide con esa inteligencia. Venía de hablar de un fallo del año 60, 61 y 67, o sea, se va décadas para atrás. Y dice, con la actual integración coincide con esa inteligencia. ¿Qué quiere decir inteligencia? ¿Cómo lo traducimos? ¿Puedo? Sí. Con lo dicho anteriormente por esta corte, con lo que hicimos referencia a un fallo anterior, esa es la inteligencia. A ver, ¿quién más? Aus. Interpretación iba a decir. Interpretación. Bien. Con lo dicho, con la interpretación previa, efectivamente, suele ser de una norma, la interpretación de la norma, aquí sería sobre la doctrina anterior, ¿no? Lo que dijo la misma Corte en otros fallos antes, con otra integración, es decir, con otros miembros. Estos miembros de la Corte fueron nombrados por Alfonsín cuando asumió, o sea, es una nueva Corte, no es la Corte estrictamente como venía de la dictadura. Bien, eran jueces estos, pero no jueces de la Corte. Bien, inteligencia, entiende que es la única que permite la compatibilidad de la ley, Bueno, considerando quinto, la resolución del Ministerio de Educación que exige esta estatura media a los varones, fíjense que era solo para los varones. ¿Por qué? ¿Las mujeres podían ser más petizas? ¿O las mujeres no iban a ir a enseñar No, a la no, universidad? claro, no formaban parte de ese círculo No, porque de no les poder da el enseñar. coco. No les da el Claro. coco. Por eso. Entonces no pueden ir a la universidad. Maestra jardinera, vaya y pase. ¿Sí? Primaria, bueno. Secundaria, sí, pero la de arte. Nada más. Arte, música. Después el resto no. Está claro, ¿no? Por más que sean altas, no les da la cabeza. Entonces, afuera. Bien. Que deseen integrar el Instituto Nacional Superior de Profesorado, doctor Joaquín B. González. Ya que nombramos al doctor Joaquín B. González, vamos a leer un poquito. ¿Quién es? Ah, no, lo voy a dejar para después. Bien. Comporta una reglamentación manifiestamente irrazonable. Hoy habíamos dicho palmariamente arbitraria y ahora decimos manifiestamente irrazonable. Una reglamentación de los derechos de enseñar y aprender. ¿Sí? Volvemos a la Constitución. Fíjese, si es que no excede la potestad acordada al Poder Ejecutivo por el artículo 86, inciso 2. ¿Por qué dice 86, inciso 2? Busquen artículo 86, inciso 2. Defensor del pueblo. No tiene incisos. ¿Se equivocó la Corte? ¿No es la Pasa que el fallo Constitución es de antes anterior? de la reforma. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó en el 94?
Se modificó reformó. la Constitución. ¿Y qué pasó? Se la sacó, se la modificó. Se sacó el inciso. Se agregaron los tratados de derechos humanos. ¿Y qué más se agregaron? Los nuevos derechos y garantías. Bien, bien. Nuevos derechos y garantías. A partir del artículo 43. cerquita. 36. Quiere decir que ustedes, juristas excelsos y excelsas, si hay una Elsa, dejó de ser Elsa, de este país, saben que hasta el artículo 36 la numeración es igual a la anterior, pero a partir del 36 va a cambiar en el año 94. Sobre todo Sin embargo, en la Constitución anterior, el artículo 86 tampoco tiene inciso, porque la estoy googleando. No tiene es inciso que no 2. era el 86, no era el 86, porque Ah, pusimos me equivoqué. artículos en el medio. Ahora va a ser el 99, que es el que leímos hoy Ah, temprano. 99, inciso 2. Entonces, ojo si leen algo previo a la reforma constitucional, porque los números cambian. No los primeros, pero sobre todo toda la parte orgánica, todo lo de poderes, todo eso va a cambiar en la numeración. Entonces muchas veces van a leer, decir, ex artículo tal, ¿no? Sobre todo cuando vemos el 75, cuando vemos el 99 de la actualidad, ¿sí? Me tengo que ir a remitir a los viejos, vieja numeración. ¿Se entendió? sí, sí. Sí, sí, se entendió. Bien, seguimos. Entonces, manifiestamente irrazonable si no excede la potestad. Fíjese, tengo una potestad propia, sí, la puedo ejercer, sí, pero no te excedas. Si te excedes en el ejercicio, ya se vuelve irrazonable, se vuelve arbitrario. Bien, y dice, afecta la dignidad de las personas. ¿Este era un argumento de la mayoría? ¿En el voto mayoritario se habló de dignidad? No, no se hablaba, que decía como que no era razonable lo que ponían en la norma. Pero Del acta. no dio muchas razones por el lado del actor. Mucho de, bueno, ¿en qué se afecta al actor? Sí, no puede ejercer su derecho, pero acá se va un poquito más. No solo no puede entrar al aula, sino que decirle que es bajo para dar clases es afectarle su dignidad. ¿Sí? Ah, soy petizo. Bueno, me siento tocado en mi dignidad. Ese es el argumento que usa este fallo, este voto particular. Afecta la dignidad de las personas que inicuamente discrimina. Inicuamente. ¿Qué querrá decir? Inicuo. Inicuo. No sé qué quiere decir. ¿Alguien sabe? Inicuamente. GHI. Miren lo que tengo acá. Ustedes no lo tienen. Seguro que no lo tienen. Puede ser Seguro. personas que actúan con maldad. Seguro Puede que ser no personas tienen que porque actúan. no usan diccionarios. Vamos a habilitar. Con maldad. Vamos a ver. Contrario a la equidad. Contrario a la equidad. ¿De dónde lo sacaron? De la RAE. La RAE. Ujú. Así me gusta. A ver, lean, ¿qué dice? DFGHI. Contrario a la Eso, equidad, contrario a la equidad. injusto, arbitrario. Contrario a la equidad. Malevo, injusto, viene de inicus. Inicus. Vamos a buscar inicus. Estoy seguro que no lo tienen, miren. No. Spes. Vamos a buscar inicus, a ver si lo encontramos. FGHI. No sabes el abecedario.
Inicio. Aquí. No. Iniectus, inicio. Ineo. No, no lo encontramos. Bueno, mala suerte. Y tengo otro más. ¿Les muestro? Les muestro otro más. Miren. ¿Para qué sirve esto? ¿Lo ven? Bueno, a Para ver. saber el significado de las palabras, para, o sea, la raíz de dónde vienen. Ahí está. Bueno, efectivamente. Efectivamente. Vamos a buscar una palabra. A ver si nos sirve. Equidad, ¿no? Dijo recién EFG. Equidad. Vamos a ver si está. Equidad. OPQ. Equidad. PQ. A ver si está. Equino. No. Equidad. Equidad. No está. Y la otra que dijo. ¿Cuál era la otra que dijo? Dignidad. Vamos a buscar dignidad. A ver si la DEFG. Dije digno. Digno. Fíjense. H, hoja 1140. Tomo. Del latín dignus. Derivado dignidad. Dignatario. Derivado del culto del latín dignitas. Dignidad. Formado con el inglés dignitary. Del francés dignitar. Dignarse, dignari, latín, juzgar digno, indigno, indignidad, indignarse, del latín, indignari, indignarse, irritarse, indignación, condigno, ¿qué quiere decir condigno? Indignante, dignificar, del latín tardío, dignificar. Fíjense todo lo que uno aprende yendo al mataburros. A mí me decían mataburros cuando era chiquito. También dice que es injusticia, arbitrariedad, abuso, Bien, ¿quién lo dice? diccionario. ¿Cuál? Muéstrelo, a ver. No veo. Porque se te pone el fondo. No vi nada. Se pixeló. Diccionario de sinónimos. Muy bien, diccionario de sinónimos a antónimos. Me encanta. Bien, aus. Conculca garantías consagradas en los artículos 14, 16, 19 y 28. Dice. Lo expuesto no importa descartar de plano una regulación que restrinja la administración de establecimientos oficiales de enseñanza por razones distintas a las de la naturaleza puramente técnica. Empero, la limitación que tales normas impongan deberá ser equitativa y razonable, esto es, comprensiva de situaciones claramente incompatibles con el ejercicio normal de la actividad de que se trata. Pensemos, a ver, pensemos. Es lo más difícil en esta vida, ¿sabían? Y si ustedes logran pensar, se van a hacer o trillonarios. Porque es lo que más paga en esta vida, pensar. ¿Cuál podría ser, siguiendo esta argumentación, cuál podría ser una regulación que restrinja la administración en establecimientos oficiales de enseñanza por razones distintas a las de naturaleza técnica? Es decir, querés dar clase en una universidad, en un secundario, digo, tenés que vos tener el secundario, ¿no? Mínimo te voy a requerir que hayas terminado el colegio. Después, mínimo te voy a requerir que entiendas el idioma. Después, te voy a requerir que si vas a ser profesor de una materia determinada, conozcas el contenido de esa materia. Debes ser profesor de matemática, como Arenzón. Bueno, sabés sumar 2 más 2. Te voy a hacer una serie de exámenes
para que lo que vas a enseñar, la materia que vas a enseñar, esté dentro de tus habilidades, ¿no? Vas a Dentro de hacer materias pedagógicas también. materias pedagógicas, ponele que sí, ponele que se le exijamos algo, que tenga alguna idea. Tal vez siendo alto no necesito eso, ya me paro en el frente y como soy alto ya suplí todas las estrategias pedagógicas y didácticas y todo eso. Bien, pero ¿qué otras cosas le podríamos exigir y que sea razonable? Que sea equitativa y razonable, dice. ¿Podemos exigir que sea argentino? ¿O cordobés? No Podemos sería razonable. exigir que sea hombre. ¿Podemos exigir que sea hombre? Tampoco sería razonable. O Hombre, equitativo, mejor dicho. hombre, mujer, no binaria, disidencias. ¿Qué opinamos? ¿Podríamos exigir que sea una raza, religión determinada? Se entra dentro de las categorías sospechosas. Sospechosas, bien. Y si voy a dar clase en el Instituto Misericordioso María de los Santos Lamentos Católico, ¿le Y puedo ahí sí exigir deberían exigir que estén bautizados. para dar matemática? ¿Le exijo que esté No, bautizado para pero puede ser matemática? un requerimiento por el tipo de institución. Bautismo, comunión, confirmación, extrema unción. Tráigame la extrema unción y después empezamos a hablar. Bien, sigo. La administración apelante se circunscribió a remitirse repetidamente a los largos y concienzudos estudios realizados por organismos técnicos docentes de este ministerio, los cuales concluyeron, fíjense la argumentación de ustedes, todos ustedes, asesores técnicos del ministro, hoy secretario de Educación. Los contratan, ¿sí? Les pagan 2 millones de pesos por mes. ¿Irían a trabajar al ministerio, a la secretaría, por 2 millones de pesos por mes? ¿Irían? Obvio. Obvio. Bueno, voy ahí y me dicen, ayúdame a justificar esto. Y ustedes escriben lo siguiente. Que una talla muy por debajo de la media normal para el sexo de que se trata constituye un serio obstáculo para el buen desempeño docente. Cualquiera sean las restantes condiciones personales e intelectuales que reúna el interesado. ¿Escribirían eso ustedes como asesores del ministro? No, No, ya me estaría autodespidiendo. Y si les pago 2 palos y les doy un contratito además por afuera, no, No, y les contrato al primo en otra secretaría, no, o les doy un contrato directo de distribución de alimentos. no. ¿Vieron que van a no. llegar a José Cepaz los alimentos? Escuché ayer. ¿Escucharon Sí. eso? Así Sí. que pueden ir a la puerta de Conin a pedirlos porque seguramente van a estar repartiendo cajas de leche en polvo, esperemos no vencida. Bien, esto dijo los asesores técnicos del Ministerio de Educación en el 84, ¿sí? Un serio obstáculo, que es la altura. Bien, sigo. Que puede advertirse, prescinde la apelante. ¿Quién es la apelante? El ministerio. El Ministerio. La apelante de indicar, prescinde. Si prescinde, ¿lo hizo o no lo hizo? No lo hizo. No lo No lo hizo. hizo. Bien. Prescinde de indicar cuáles son esos estudios, en qué consisten y en qué se funda, lo que bastaría para considerar que su agravio configura una mera aseveración dogmática. Me encanta esa frase, mera aseveración dogmática. Es decir, existen estudios que dicen que la altura es imprescindible. ¿Todo bien? Tráemelos. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Quién es el instituto que los hizo? La Universidad de Massachusetts, que lo dijo en algún estudio, paper, publicado en la revista Nature. Bueno, tráemelo, quiero verlo.
¿Quiénes son los expertos con postdoctorado que hicieron ese relevamiento de campo durante 10 años seguidos en 84 países de diferentes hemisferios? Bueno, tráemelo y lo estudiamos y lo vemos. Ahora, si no existen esos estudios técnicos, o del Ministerio de Educación, que se reunió en el Consejo Federal y a través de las informaciones de todos los ministerios de educación de las provincias elaboraron un estándar que dice cuál es la altura media de los alumnos de primaria, secundaria, universidad y de los profesores, lo que fuere. ¿Sí? Pero necesito el papelito. Bien. ¿Cuáles son los estudios? ¿En qué consisten y en qué se fundan? Porque si no existe eso, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la conclusión? Que lo que usted me está alegando a mí como razonamiento para justificar su postura no deja de ser una mera aseveración dogmática. Y la pregunta clave es dogma. ¿Vamos a buscar dogma? Busquemos. ¿Vendrá del latín dogma? FG. Busquen ustedes, a ver. Busquen por ahí. Dogma. ¿Qué quiere decir dogma? Conjunto de creencias de caracteres indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. ¿Qué tiene que ver la religión? Proposición tenida por cierta y como principio innegable. Bien. ¿Quién dice todo eso? La RAE. La RAE. La RAE. Bien. La RAE. Entonces estamos hablando o de religión o de geometría. O algo parecido. ¿Sí? Acá dogma. Dice dogma. Tomo dogma. Actus. Aparecer. Decisión. Decreto. Derivado del verbo docei. Parece. Es opinión de. Fíjense, opinión. Dogmático, dogmatismo. Bien. Entonces, ¿qué decía la RAE? Proposición tenida por cierta y como principio innegable. Bien, fíjense, una proposición. Una proposición es lo primero, no tengo nada antes. Una proposición tenida por cierta, no sabemos si es cierta, la tengo por cierta. ¿Y qué más? Como principio innegable. Innegable, o sea, no la puedo negar aunque no sepa si es cierta. Y si no la puedo negar sin saber si es cierta, estoy haciendo Suposición. una afirmación de fe, digamos, ¿no? Como incontrastada. Vamos a buscar el diccionario latín, a ver si aparece algo. Dogma. Principio, precepto o máxima filosófica. Dogma, dogmatis. Y pone dogma también en latín. Bien. Cuando yo digo algo es dogmático, estoy tratando de reflejar la siguiente idea, que es algo que está arriba de todo, que no se discute, pero que tampoco tiene una base. Dogma de fe es propio de las religiones, cualquiera sea la religión, y es algo que no se discute. Dios es único y superpoderoso. ¿Tengo elementos para justificarlo? No, es en lo que yo creo. Bueno, punto, se acabó la discusión. No hay discusión posible. Ahora, si me voy a la teología, voy a empezar a dar razones y muestras y explicaciones para tratar de explicarlo. Pero un dogma no se explica, es o no es. ¿Sí? En la geometría puedo tener lo mismo, con los teoremas y todas las explicaciones. Llega un punto donde ya para arriba no se puede ir. Y en la religión lo mismo. Cuando yo lo traigo al lenguaje jurídico y digo que algo es dogmático, lo que estoy queriendo decir es que no tiene una base de prueba. No puedo dar razones de esa afirmación. Mera afirmación dogmática es lo opuesto a decir es una afirmación que ha sido contrastada con la realidad en base a todos estos indicadores, estudios, argumentaciones, etc. Bien, sin embargo, la importancia del asunto en examen, justifica que este tribunal intente llenar el vacío que deja la formulación de dicho agravio con los acertos que la defensa de la administración articula en una causa similar. Fíjense, ¿qué dijo el Ministerio de Educación?
poco y nada, puras afirmaciones dogmáticas sin estudios que los avalen. Recuerden, esto que estamos diciendo acá, lo repitió la Corte casi literal en el fallo sobre la pandemia y las escuelas. ¿Se acuerdan? Una causa que había empezado la Ciudad de Buenos Aires contra la Nación, y ahí la Corte le dice a la Nación, mire, todo bien que usted quiera dejar a los alumnos en sus casas sin ir al colegio para preservar la salud. Puede ser razonable esa relación medio-fines, pero tráigame los estudios que avalen que quedándose en sus casas no se va a propagar el virus o no lo va a hacer una mayor proporción que juntándose los alumnos, y que eso no va a tener además efectos perniciosos mayores a los de la salud de los alumnos. O sea, que no hay una alternativa menos perniciosa. ¿Vieron lo que vimos en la clase pasada? Demuéstremelo, tráigame los estudios técnicos de las academias de educación, de salud del mundo, o de Argentina al menos. O sea, la misma respuesta le dio la Corte hace, ¿cuánto? 3 años al Estado Nacional. Bien, y acá lo que dice es, mire, las argumentaciones son pobres, muy pobres. Ahora, yo me voy a ocupar de dar argumentaciones por ustedes, le dice, voy a hacer el trabajo de ustedes, vagos y vagas, asesores del ministro de Salud, de Educación y secretario de Educación. Entonces, ¿cómo hace para dar argumentaciones por el otro, por el apelante? Va a haber una causa anterior, un fallo, un precedente, y va a ver qué alegó el ministerio en ese fallo. ¿Entiende? Como no tiene elementos en esta causa, va a buscar otra. ¿Cómo podríamos traducir esto en los nombres de las técnicas de interpretación? Pensemos, ¿qué está haciendo acá el Estado? El Estado, el juez. Ir a una causa similar. ¿Cómo llamaríamos eso? ¿Un caso sustancialmente análogo? Podría ser El O precedente. continuista, profe, continuista. Bien, ¿por qué? y porque menciona un precedente. O sea, la misma forma que ella resolvió estaría aplicando. Bien. Pero acá no le va a interesar tanto cómo resolvió el tribunal, sino cómo alegó el Estado, cómo se defendió el Estado. Va a buscar los argumentos en otra causa donde el Estado también era demandado, ¿sí? Encabeza el Ministerio de Educación. ¿Por qué me interesa buscar otras defensas del mismo demandado? Esto por ahí no estaba en los que vimos, las técnicas, pero quiero que lo piensen. ¿Qué está haciendo acá el tribunal? Lo dice. Intente llenar el vacío que deja la formulación de dicho agravio. Llenar el vacío de la argumentación del Estado. ¿Qué tipo de práctica es esta interpretativa? Vamos, piensen, piensen. Para eso les pagamos. El juez hace lo que tiene que hacer una de las partes. Se pone en lugar de la parte y dice, che, ya que vos no me diste elementos, lo voy a buscar en algo que vos mismo dijiste antes. ¿Se entiende el mecanismo? ¿Cómo podríamos caracterizar eso, llamarlo o entenderlo? Cuando se pone en el lugar del autor, de lo que pensó el autor para dictar la norma. Bien, eso podría ser, pero acá no estamos hablando de una norma, estamos hablando de una defensa judicial. Claro, ¿Sí? no, sí, en cuanto a la argumentación. Bien, buscar el espíritu sería, el espíritu del autor. Acá sería, Esa. bueno, me voy a poner en tu cabeza, vos pensás así, no me lo decís ahora, pero lo dijiste antes. Me voy a poner en tu lugar.
Si yo lleno el vacío de alguien, ¿qué estoy haciendo? Un clavo Hablar saca en otro nombre clavo. de él. Hablar en nombre de, bien. Hablar en nombre de. Por interpósita persona. ¿Escucharon hablar de esa frase? Actuar por interpósita persona, bien. Subrogar sería otra palabra. ¿Buscaron eso? Busquen, subrogar. ¿Qué quiere decir? Es como ponerse en el lugar del otro. Bien, bien. Decí que estoy con gente muy ignorante acá. Muy, muy ignorante. No me queda otra que buscar las palabras. Todas las palabras. Todas las palabras tengo que buscar. Subrogar. ¿La encontraron? Porque en el Sustituir Google es o más poner fácil. a alguien, y sí, Es mucho más fácil. A ver qué encontraron. sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Sustituir o poner a una persona o cosa en lugar de otra. Muy bien. Del latín subrogare. Subrogación, ¿no? Subrogar. Bien. Sustituir. Bien. Muy bien. Poner a uno en lugar del otro. Bien. Entonces, acá el juez se pone en lugar de la defensa. ¿No? Bueno, la causa era Moreno sobre Escuela Nacional Normal Superior del Profesorado Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce. Bien. ¿Qué dijo el Estado en esa causa? Dice, quiero que presten atención. Manuela, con tus super auriculares, prestando atención. El docente debe ser física, moral e intelectualmente apto para la enseñanza. ¿Estamos de acuerdo ahí? Le vamos a pedir aptitud física, moral, intelectual. Las dos últimas, moral e intelectual, condiciones, eximen de todo comentario. Obviamente, no tiene que ser un ladrón, no tiene que ser un genocida y tiene que saber de lo que habla. ¿Me vas a hablar de geometría? Bueno, ¿me vas a hablar de astrofísica? Bueno, tenés que saber, estudiaste el tema, mínimo, ¿no? Pero la primera, la física, ¿no? Aptitud física, no es menos importante, sobre todo si se tiene que actuar frente a los alumnos inmaduros. ¡Ah! Ustedes inmaduros, sin discernimiento lógico. No tienen discernimiento lógico. Como son los preprimarios y los primarios. Bueno, digamos, ustedes están bastante cerquita a veces, ¿eh? Se parecen bastante a los primarios. La presencia del maestro debe imponerse naturalmente a los educandos. Ninguna persona con defectos físicos, la bajísima estatura es un defecto, ¿entendieron? Defecto físico, podría ejercer pleno ascendiente sobre el sujeto de la educación. ¿Qué es un ascendiente? Algo que viene arriba y va para Algo abajo, que ¿no? baja. Claro. Sí. El profesor está arriba, los alumnos están abajo. Hay que ejercer el pleno ascendiente sobre el sujeto de la educación. Son sujetos ustedes. El alumno suele ser hiriente, sarcástico y más que nunca la figura del maestro o de la maestra debe estar bien plantada. Así que son hirientes ustedes. Vamos a ver quién es más hiriente ahora. Bien plantada frente a ellos. Se debe recurrir a todos los resortes humanos. Eso estaría bueno. Sos petizo, te pongo un resorte para que puedas saltar. Para no perder autoridad. El maestro no debe ser jamás un disminuido, un apocado. ¿Qué quiere decir apocado? Busquen apocado, vamos. A ver quién me gana. Apocado, vamos. No, este no. De poco ánimo o espíritu. Apocado, yo no la conocía. Tímido, vergonzoso, retraído. Tímido, apocado. A ver qué me dice a mí. Apócope. ¿Qué será el apócope? Apocado. De poco ánimo o espíritu. Vil o de baja condición. Vil o de baja condición.
Sí. Bill. Me encanta, Bill. Bueno, apocado. Me perdí. Ahí, disminuido, apocado, para neutralizar con su fuerza física, moral e intelectual, las pullas y chanzas de los alumnos. Me encantó. Por ejemplo, que te pongan una rana en la silla cuando te vas a sentar, esas cosas de las películas, ¿no? Porque somos humanos, somos derechos y humanos, ¿sí? Dicho esto en el 84, somos humanos y porque humanos son también los niños, es que en esta profesión, tal vez más que en ninguna otra, la prestancia física, como tengo yo, es imprescindible para no interferir el complejo proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Cortan este párrafo y lo pegan arriba de la cama. ¿Sí? Y lo leen todas las mañanas cuando se levantan. Entonces, frente al alumno hiriente y que me va a buscar la vuelta todo el día, con chanzas, el profesor tiene que tener prestancia, tiene que tener altura, tiene que tener presencia y tiene que ejercer violencia, ¿no? Como dice, fuerza física. El profesor ejerciendo fuerza física sobre los alumnos. Bien. 11. Que los párrafos transcriptos importan la aceptación de un conjunto de principios no cuestionados pero cuestionables y dejan al descubierto, desenmascarados, los equívocos radicales de la defensa del ministerio. La tonta trama de racionalizaciones y sus oscuras vetas místicas. ¿Qué es algo místico? Sí, etéreo, algo que... Como algo de otro universo. Exactamente, los metaversos. Vetas místicas. Bien, al respecto, y sin dejar de advertir la frivolidad, fíjense, ya le dijo tonto, le dijo oscuro, le dijo frívolo. Le dio para que tenga. Frivolidad de los prejuicios, no argumentos, prejuicios. ¿Qué diferencia hay entre argumento y prejuicio? Y los Argumento argumentos es deben ser fundamentado. razonables, claro, y un prejuicio es algo subjetivo. ¿Cómo me hacen trabajar hoy, eh? Vamos a buscar prejuicio. Prejuicio. ¿La vieron la película Orgullo y Prejuicio, el libro? ¿Qué libro? Si ustedes no leen nada. Lean, lean. FGHIJ. Prejuicio. 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 Antes del juicio. Ya su nombre te lo contesta. FGHIJ. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no lo encuentro? HIJ. Acá. Prejuicio. Acción y efecto de prejuzgar. Vamos a prejuzgar. Del latín preaiudicare. Prejudicare. Bueno, juzgar de las cosas antes del tiempo oportuno o sin tener de ellas cabal conocimiento. Es decir, hacer un juicio sin conocimiento. Ese es un prejuicio. Entonces le está diciendo que el Estado tiene frívolos prejuicios que se vinculan con las excelencias atribuidas a la estatura y que sus ánimos importan desconocer el origen de la burla y su importancia en la integración social del niño y del adolescente, así como descartan infundadamente otras posibilidades no menos despiadadas de aquella, al referirla exclusivamente a algunos aspectos, siempre físicos, del docente. Hecho esto, ¿no? Cabe poner de relieve que lo peor del discurso de que se trata es la agraviante indiferencia con que en él se deja fuera de toda consideración los más nobles méritos de los menos talludos. Acá estoy. Se acordó de mí. Fijando una restricción genérica susceptible de convertir a cada situación personal en un argumento vivo en contra de la posibilidad misma de tal generalización. Por ejemplo, la estatura del actor es de 1,48. Como si fuera posible. Rebajan las calidades humanas de un docente a la mensurabilidad física.
rebajan las calidades humanas a la mensurabilidad física. Establecen acríticamente una entrañable e incomprensible relación entre alzada y eficacia en el desempeño de la tarea docente. Solo los lungos pueden ser buenos docentes y no los bajos, ¿sí? Una relación directa entre altura y capacidad docente. Y empequeñecen la figura de los maestros, al no advertir que si estos han de tener una vida fecunda, les es forzoso ser, antes que altos, inteligentes y aptos en las técnicas de comunicación. Mejor inteligente que apto, ¿no? Que alto sería. Bien. Que es cierto que los docentes de preprimario y primario trabajan sobre una circunstancia humana particularmente sensible y que sus personalidades, no sus meras apariencias, se convierten en modelos de identificación de los niños y los estampan significativamente en su futuro comportamiento social. Yo quiero ser como tal profesor o tal profesora, dice el niño. O no quiero ser como tal profesor o tal profesora, dice la niña. O sea, esto lo está reconociendo, ¿no? Que también es verdad que el Estado tiene en la educación un interés vital. Por eso hoy tenemos un Ministerio de Educación. Por lo mismo, ¿quién es la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados? Busquen su currículum. Este es el país que tenemos hoy. Por lo mismo, cabe preguntarse si no sería más compatible con la estructura democrática de aquel, antes que el requisito del 1,60 m, la exigencia de un juramento de lealtad a la Constitución Nacional, que incluya el expreso compromiso de repudiar desde la cátedra la promoción de la promoción por parte de cualquier persona, simple ciudadano o funcionario de los poderes constituidos, de toda idea o acto que conduzca al desconocimiento de sus principios y garantías fundamentales. Fíjese dónde termina el voto. Termina en los derechos fundamentales de la Constitución. Y la frase para que recorten y se hagan una remera. Les doy una idea de una remera. Nadie, al cabo, nadie es más alto que la Constitución. Bien. Oh, sigue esto. Sigue. ¿Me siguen hasta acá o ya se durmieron? ¿Qué hora es? Las 11. Bien. Considerando 15, que no es necesaria una inteligencia muy trabajada del asunto para comprender los principios de la ética elitista, perfeccionista y autoritaria, se suicidó un libro, que sirven de sustento ideológico a la regla impugnada de la resolución del ministerio. Fíjense, la ética elitista, perfeccionista y autoritaria. ¿Vieron cuando dicen el Estado paternalista? El Estado que dice cómo tiene que ser la sociedad. Pero acá lo agarra más para el lado del elitismo, del perfeccionismo, ¿sí? Como si yo pudiera armar un biotipo físico de un profesor o profesora. Miren lo que viene ahora, me encanta. Irónicamente, el instituto de enseñanza al que aspira a ingresar el actor como alumno para poder ejercer la docencia en el futuro lleva el nombre de uno de nuestros constitucionalistas más sobresalientes. No exclusivamente por el largo de sus huesos. Excelente, excelente. Respecto del tema, Joaquín B. González decía: limitación práctica al derecho de enseñar es la de exigir prueba de idoneidad o suficiencia para ejercer en la República la enseñanza o la medicina y demás profesiones científicas. Impedir que un espíritu hostil a las instituciones fundamentales venga a corromper a la juventud. Bien. ¿Quién fue Joaquín Víctor González? ¿Saben? Me voy a sentar por no ponerme de pie. Vamos a leer. Riojano, como el Carlos, 1863-1923, ¿sí? Fines del siglo anterior. Gobernador de La Rioja, senador, ministro, fundador de la Universidad Nacional de La Plata,
y Instituto Superior de Profesorado de la Provincia de Buenos Aires, por eso lleva ese nombre. Miembro de la RAE. Político, historiador, masón, educador, filósofo, jurista y letrado. Estudió en el Colegio Montserrat de Córdoba, que era un colegio elitista, si lo sabía. Periodista, fundó el diario La Propaganda. Hizo su tesis doctoral en estudios sobre la revolución. Escribió un libro sobre el derecho de minas, un libro sobre la tradición nacional, un manual de la Constitución Argentina. Fue convencional constituyente en 1898, ¿sí? Que fue la segunda reforma, la primera era la de 60, la segunda del 98. Era conservador, ¿sí? Hoy diríamos era parte de la casta, con todos los cargos que tuvo. Bueno, pero fundó una universidad, ¿eh? ¿Quién no se da ese lujo? Y todo lo que tiene que ver con la docencia en la provincia de Buenos Aires. Joaquín Víctor González, ya sabemos quién es. Bien, sigo. Tentaciones del elitismo y el autoritarismo y su fatal correlato, anarquía. Bueno, y vamos llegando al final. Considerando 17. Tampoco puede esta Corte prescindir del hecho de que el obstáculo ha sido establecido por autoridades de facto. Ah, ¿qué argumento es ese? Que la resolución del Ministerio de Educación haya sido dictada bajo un gobierno de facto. Que no fue emitida con libertad. Un gobierno no democrático. Libertad, democracia. Bien. Y por ende, la justicia, ¿qué tiene que hacer con esa norma dictada por un ministerio cuando no había elecciones democráticamente elegidas, autoridades democráticamente elegidas en elección? ¿Qué tengo que hacer con esa resolución del ministerio si soy juez? ¿Derogarla o no tenerla en cuenta? Bien, esa es una opción, sería radical. Ah, no, todo lo que viene de los milicos no lo voy a tener en cuenta. Se deroga, se deja sin efecto. Eso podría ser. ¿Lo puede hacer el juez de forma genérica, sí? No. No, en principio no, lo debería hacer el Congreso. El juez para el caso. Y para el caso puede ser, bueno, si es una resolución del año 81, es inconstitucional. Uno podría decir eso. Punto, se acabó. Pero acá no son tan extremistas. Podría haber sido la El respuesta. juez puede Solamente declarar la sí. ilegalidad de la norma. Claro, del inciso podría ser. Sí, podría ser declarado inconstitucional, ilegal, etc. Eso podría haber sido. Pero acá no van por ese lado, van por otro lado. ¿Qué dice? Que lo que exige esta situación es una revisión judicial honda y puntual. Es decir, no es que voy a derogar la norma, declarar inconstitucional, no, la voy a controlar y la voy a controlar con más exigencia, ¿no? Presidida por el principio de que en los países libres la educación pública es una parte de la soberanía cuyo ejercicio no se delega ni se saca de las manos del pueblo. Bueno, Alberdi, cita Alberdi. Dice, en suma, hay que decirlo de una buena vez, de manera enfática y vigorosa. Este extravagante privilegio de los que miden más de 1,60, extravagante privilegio, es incompatible. Fíjense, en lugar de decir hay una restricción para los petizos, dice hay un extravagante privilegio para los altos. Lo da vuelta. Pero sigue haciendo, fíjense la relación medios-fines. Acá un medio es darle un privilegio a alguien para lograr un fin que es tener autoridad en el aula. Bueno, este extravagante privilegio es incompatible con la necesidad de cimentar una sociedad democrática e inteligente. Fíjense cómo el argumento democrático entra en juego varias veces en este fallo. Es decir, era algo que estaba muy vivo en la sociedad en esta época. Infiere, por ende, una lesión enorme a los derechos del actor, una lesión enorme. También hay como una necesidad de calificar los sustantivos, ¿no? De ponerle un adjetivo al lado.
para reforzar. Todo el tiempo están haciendo esto. Bueno, cuando hablaban de las arbitrariedades manifiestas, bueno, busquen los adjetivos manifiestamente irrazonable. Está lleno de adjetivos el fallo. Bien, una lesión enorme a los derechos del actor y mancha el ordenamiento argentino con valores éticos sustancialmente anacrónicos. ¿Qué quiere decir anacrónico? A ver quién lo encuentra antes. Que no es propio de la época de la que se trata. Muy bien. Anac. 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 Anacrónico. Que adolece anacronismo. Anacronismo. Del griego, ¿cómo se leerá esto? Bien. Error que consiste en suponer acaecido un hecho antes o después del tiempo en que sucedió. Y por extensión, incongruencia que resulta de presentar algo como propio de una época a la que no corresponde. Persona o cosas anacrónicas. Bien. Perfecto. Que no es propio de su época, no es propio del momento. Vamos a tener un Zoom sincrónico o anacrónico. ¿Escucharon esas clases? La clase va a ser sincrónica. ¿Escucharon eso o no? ¿Qué quiere Sí, decir? sincrónica y asincrónica, dicen. Asincrónica. Asincrónica. ¿Qué quiere decir? Sincronosidad. Que no va a ser al mismo tiempo. Voy a buscar una palabra que seguro ustedes ignorantes de la vida no conocen. Que es cronos. ¿Saben qué es cronos? ¿No tiene que ver con el tiempo? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. A ver si la encuentro. Cro. Crocus, no está. En latín no está. Vamos a buscarlo acá. Cronos. ¿Me encontraron? ¿Saben por qué les pasa esto? Les voy a explicar. Porque una compañera de ustedes tenía que dar una clase y me dejó en banda hoy. Entonces yo, en represalia, como soy un docente alto y muy disciplinario, ahora les voy a hacer buscar 400 palabras en el día de hoy. ¿No tiene que ver con el Fiat? ¿El Crono. Fiat Crono? Fiat crono. Claro, más allá del auto, ¿no? Estamos Cronómetro. buscando. Cronómetro. Cronos. Tiempo medido con cronómetro en pruebas de velocidad. Y yo puse cronos. No existe cronos. Profe, yo encontré la Claro. personificación del tiempo en la antigüedad clásica. Bien, siempre vamos a tener algún dios del tiempo. Cronista. Crónica. Crónica del latín chronicus. Vamos a buscar crónico. A ver qué dice crónico. Crónica. Del latín crónica, libros que se refieren a los sucesos por orden del tiempo, historia en que se observa el orden de los tiempos, artículo periodístico, información radiofónica o televisiva sobre temas de actualidad. Bien, pero no dice cronos, che, me defraudó esto. Crónico. Algo crónico, ¿qué quiere decir? Enfermedades Que perdura en el tiempo. largas o dolencias habituales. Dice también de ciertos vicios cuando son inveterados, que viene de tiempo atrás. Bien, Cronos, pero no está Cronos. Bueno, listo. Me queda uno más. Hoy los vamos a usar todos. Vamos a usarlos todos. Ustedes van a decir, qué pesada la clase de hoy. Y yo voy a decir, qué buena la clase de hoy. Cronos, crónica, croquis. Crudo. No, vamos a ver crónica. De latín, crónica, cronorum, libros de cronología, crónicas, plural neutro del adjetivo chronicus, cronológico, que se tomó del griego.
Cronos, con K y H, quiere decir tiempo en griego. Miren, aprendí una palabra griega hoy. Cronos. Bien. Crónico. Crónica de neutro singular del griego. Cronista. Crónico. Chronicus. Que dura hace tiempo. Aplicado a las dolencias. Cronicidad. Anacronismo. Acto de poner algo fuera del tiempo correspondiente. Con el prefijo ana. Anacrónico. Sincronismo. Junto con el tiempo. Bien. Cronografía, cronómetro, cronometría, cronométrico. Bueno. Entonces dijimos valores éticos sustancialmente anacrónicos. Y para terminar, vamos a leer el dictamen del Procurador General del 30 de noviembre del 83. Fíjense, 10 días antes de que asuma el señor Alfonsín la presidencia. Doctor Alfonsín. ¿Quién es? Mario Justo López, señor Procurador General de la Nación. ¿Qué nos va a decir el señor Mario Justo López? Diferente a lo que ya sabíamos. Vamos a ver. Para papá, para papá, para papá, para papá. Para papá, para papá. Dice más o menos lo mismo, cita Almirón, que ya lo vimos, y dice que debe distinguirse entre la potestad excluyente del poder administrador de fijar las pautas reglamentarias en las materias de su incumbencia, lo que vimos hoy, artículo 99.2, y la necesidad insoslayable que tiene de fundar ante los estrados de justicia a los que ha sido llevado el pleito las razones tenidas en cuenta al fijar dichas pautas, a fin de que el juzgador pueda valorarlas, ¿sí? Y es la cristalización de una de las funciones esenciales que le dan razón de ser al sistema republicano de gobierno. Bien, entonces, ¿qué sacamos de conclusión? La administración, ustedes ya hicieron el administrativo, ¿no? ¿No? ¿No hicieron todavía? ¿O sí hicieron? Sí. No, Sí. yo no, profe. Estoy en eso. La estoy haciendo. Bien, tengo de las tres. El que no, el que sí y el que está ahí. Bueno, la administración tiene que fundar sus actos. Primero, es un requisito de validez del acto administrativo, la motivación, ¿no? Pero a la vez, si va a la justicia, tiene que justificar las razones por las cuales tomó esa decisión, para que el juez pueda valorarlas. Doblemente hay que justificar. ¿Qué pasó en el día de ayer? ¿Alguien miró la tele, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter? ¿O prendieron la televisión nomás? Hubo una audiencia en la justicia entre un representante del Estado y un apelante de las organizaciones sociales. ¿Cuál era el tema de fondo? Che, ahí tienen comida y no la reparten. ¿Y qué hizo el Estado? Tuvo que ir a dar razones de por qué hace lo que hace o deja de hacer lo que deja de hacer. ¿Sí? Lo mismo que están diciendo acá. Venga y explíqueme en una audiencia las razones, los motivos y los justificativos de su accionar o de su omisión. ¿Sí? Bien. Y dice Justo López, Mario Justo López, dice, estas escuetas argumentaciones reflejan, se traducen en un concepto discriminatorio impropio de los sentimientos que conforman nuestra moral republicana. Tuvimos argumentos democráticos y argumentos republicanos, que en modo alguno puede aceptarse sean infundidos desde la base de la escuela secundaria o primaria a los educandos, al consagrar normativamente tal discriminación repugnante a dichos sentimientos. ¿Sí? O sea, dice que es discriminatorio y que es... y habla de moral republicana. No sé cuál será la moral republicana, pero sí el sistema republicano
Y con eso hemos terminado. Quiero que me resuman este fallo en 2 o 3 frases. ¿Quiere que nos empiece a nombrar de a uno? Dignidad de las personas. Dignidad, bien. Dignidad de los profesores sería, bien, en este caso. ¿Qué más? Discriminación Equidad. para dictar una actividad en alguna profesión o en esta directamente. Discriminación hay siempre, dijimos la clase pasada. El problema es qué tipo de discriminación. ¿Sobre la base de qué criterios? La falta de equidad. Falta de equidad, bien. ¿Qué más? Puede ser que cuando se realicen funciones discrecionales haya una buena argumentación. Bien, sobre todo cuando hay ejercicio de facultades discrecionales. Me lo van a exigir de una manera más profunda, más elaborada. ¿Sí? Si doy meras afirmaciones dogmáticas, estoy en problemas. Bien, ¿qué más? La decisión arbitraria contra el profesor. Decisión arbitraria, bien, arbitraria por fuera de la norma. ¿Sí? ¿Cuál era el método que usaba la justicia para saber si una decisión era arbitraria o no? Lo vimos la clase pasada, lo vimos hoy. Primero legalidad y después razonabilidad, adecuación de beneficios. Razonabilidad, muy bien. Legalidad siempre y después razonabilidad. Si aplicáramos el principio de razonabilidad a rajatabla, si ustedes fueran el Ministerio de Educación, si tuvieran que justificar esta medida a partir del principio de razonabilidad, ¿qué podríamos decir? En tanto... Es irrazonable. O sea, es irrazonable si excede la potestad que tiene el propio ministerio. Pero Anaí, ponete en el lugar del ministerio. ¿Cómo podríamos justificarlo? Desde el principio de razonabilidad. Se podría decir que con el fin perseguido, que los estudiantes le presten atención o que tenga autoridad del profesor, se requiere, o sea, el medio utilizado es la estatura, por así decirlo. Bien, ahora, dicho esto, entre estatura y disciplina en el aula, llamémosle. ¿Qué voy a decir de esa relación? Estatura mínima y autoridad en el aula. Que en cuanto a mayor estatura, mayor autoridad va a tener el profesor. Y por ende, ¿cómo es la relación? Que el medio cumple con el fin. ¿Cómo, Luna? Proporcional. Proporcional, bien. ¿Qué más puedo decir de esa relación? Que el medio cumple con el fin requerido, o Que buscado, cumple. perseguido. Si cumple con el fin, ¿cómo es el medio? ¿Cómo lo califico? Idóneo. Idóneo o adecuado. Ya dijimos, proporcional, idóneo, adecuado. ¿Qué más? ¿Había otro por ahí disponible? ¿Cómo lo califico ahí? Indispensable. Indispensable, exclusivo, No, irreemplazable. no había otra alternativa menos lesiva. No había otra alternativa menos lesiva. ¿Sí? Este es con el que menos daño hago. ¿Sí? Yo podría decir, a todos los candidatos a profesores menores de esa edad los excluyo del aula. Menores de esa altura los excluyo del aula. Alguien podría decir, bueno, tráemelos que los mato a todos. Así no se les ocurre volver a presentarse o hacer trampa o lo que sea. Decir, bueno, yo lo que quiero es que no den clase. Bueno, pero tenés que matarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso no fue proporcional.
esa resolución. O los echo del país, ¿no? Bueno, los deporto a todos. O no los dejo ejercer ninguna actividad lícita. Por petizos, que se embromen. Bueno, entonces ahí ya me voy, ¿no? De la proporcionalidad o de la adecuación de la necesidad. ¿Y cuál era el último que habíamos dicho la semana pasada? Yo iba bajando como escaloncitos. ¿Me sacaron foto al pizarrón? Yo me mato haciéndole unos cuadritos hermosos con mi letra Era bonita. lo de costos y beneficios. Ese es uno, costos y beneficios. Entonces, ¿cuánto ganamos? ¿Cuánto perdemos? ¿Cuántos son los docentes? Y mira, en la provincia de Buenos Aires tenés 10.000 docentes. ¿Y cuántos son los alumnos? Y tenés 50.000. Bueno, que se embromen, son menos. Uno podría decir algo así, haciendo un La análisis categoría, lineal, ¿no? la categoría sospechosa, Categoría sospechosa, sí. ¿Acá qué serías? ¿Categoría sospechosa de qué? relacionado a que lo discriminan por la altura sin tener en cuenta la capacidad mental para perfeccionarse y poder dar clases. Esa es la Bien, discriminación. bien. Categoría sospechosa de discriminación en razón de un aspecto físico sería acá, ¿no? La apariencia física, como decía el fallo. No de la idoneidad. Fíjese que varios lugares hablaron de idoneidad, hablaron de aptitud intelectual o moral. Bien, pero me falta un último escaloncito ahí, como Te paso decía el para ver último la de razonabilidad. la afectación al derecho. Bien, la afectación al contenido mínimo del derecho, al núcleo básico, esencial, pétreo, como lo quieran llamar, ¿no? Que pareciera ser que ahí hay como otro obstáculo final que es, che, puede ser que el medio sirva para el fin, sea proporcional, sea adecuado, sea la única, pero ¿había una alternativa que afecte menos a el núcleo del derecho? Podés afectar la órbita, ¿no? Lo que está por afuera, el margen, pero no el núcleo. Acá, ¿cuál sería el núcleo del derecho afectado? ¿Cuál es el derecho afectado? El derecho a Derecho a trabajar. Capacitarse. a la educación, o sea, a su educación y poder trabajar. Bien. Entonces alguien puede decir, che, ¿estás afectando ese derecho? Sí. Bueno. Ah, no, no tanto, porque lo que me dijeron es que puedo dar clase, ¿sí? Pero solo en primaria, porque son más bajitos. Entonces, bueno, ¿me dejan ejercer el derecho? Sí, pero con limitaciones, ¿no? Imagínense que algo de eso hubiera en el fallo y se podría alegar, mirá, yo el núcleo del derecho no lo estoy afectando. ¿Querés capacitarte? Sí, vení a estudiar. ¿Querés dar clases? Sí, anda a estudiar. Pero solo nivel inicial, no nivel medio o superior. Entonces, ¿querés ser profesor? Vas a ser profesor. ¿Se entiende? Yo ese derecho no te lo conculco. Pero no vengas acá a la universidad, no. Al colegio, no. Ahí te van a pasar por encima. No dura 2 días ahí, siendo tan bajito. Entonces anda con los chiquitos, que suelen ser crueles también, pero bueno, de alguna manera los vas a poder dominar, que eso es lo que busca el profesor. Miren, ¿cuántos dijimos que éramos en la clase al principio? 25. 25. 25. Bueno, acá quedamos 15, con algún ayudante y ayudanta por ahí que no me saludó. Quiere decir que mi dominio de esta clase es totalmente nulo. ¿Sí? Será porque mido 1,69 efectivamente. Y dicho todo esto, y siendo las 11:30, hoy nos vamos a ir antes, pero nos vamos a dar un lujo que es leer un lindo cuentito. ¿Qué les parece? Déjenme buscar un lindo cuentito. Volvemos al maestro. ¿Les parece si volvemos al maestro? Momento, momento. Momento.
La casa de Asterión podríamos leer. ¿Qué les parece? O el Aleph. ¿Leímos el Aleph acá con ustedes? ¿No? ¿En serio? Bueno. Bueno, para decir que van a ser alumnos míos como corresponde, vamos a leer. Sí, señor. ¿Dónde empieza? Un momento. Acá. Bueno. Voy a leer el principio, el primer párrafo que es muy, muy, muy conocido. Y después vamos a ir al punto central del relato. Empieza con una cita de Hamlet y una cita de Leviatán. ¿Sí? El Aleph de Jorge Luis Borges, publicado originalmente en el año 1957. ¿Habían nacido? Lejos de eso, ¿no? Bien, el Aleph se escribe así. Aleph. El libro también se llama El Aleph. El primer párrafo es muy conocido. Dice así. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Bueno, y ahí empieza, ¿no? Es como que dice, alguien se muere y ya el universo sigue para adelante y se olvida. ¿Sí? Show must go on. Y ahí empieza a contar una historia entre tres personas. Una es ella, ¿dónde está? Beatriz, y después es él y un amigo, ¿no? Había como ahí un triángulo amoroso, digamos, medio raro. Y van a ir, el relato va a ir avanzando hasta que llegan a un lugar físico determinado, ¿no? Y hablan de un Aleph. ¿Qué es el Aleph? Aclaró que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. ¿El Aleph? Repetí, sí. El lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, visto desde todos los ángulos. Y ahí se ponen a divagar un poco hasta que llega este momento el cuento. Y dice, ahora, arribo ahora al inefable centro de mi relato. O sea, nos aclara, che, ya llegaste al punto. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Un escritor lidiando con su obra, con su literatura. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. Repito. Todo lenguaje, esto que leíamos hoy, todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos en análogo trance prodigan los emblemas. Para significar la divinidad,
un persa habla de un pájaro de algún modo, que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de ínfulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de 4 caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías. Alguna relación tienen con el Aleph. Dice Borges, fíjense, aquí, entre paréntesis, ¿sí? Un astro en manejar los paréntesis. Sigue, cierra paréntesis. Quizá los dioses no me negarían un hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura. Me encanta. Este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Fíjense, el lenguaje como algo falso frente a la realidad que es lo cierto. Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. ¿Qué hicimos nosotros con el diccionario? ¿Cómo organizamos un diccionario? Por orden alfabético. Y él se pregunta, ¿cómo enumero lo que podría ser así, cronológico, ordenado, alfabético, etcétera, pero todo de una, todo junto, al mismo tiempo? La literatura no puede, porque la literatura es sucesiva. Bien, la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En este instante gigantesco, mirando el Aleph, él bajó como al subsuelo y vio el Aleph. He visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. Y acá empieza. Vamos a ver cómo describe el Aleph. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros. Pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, paréntesis, la luna del espejo, digamos, cierra paréntesis, era infinitas cosas. Cada cosa era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol, vi una esquina de adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa del Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. Paréntesis. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Cierra paréntesis. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Almar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba.
Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino, el tercero en discordia. Vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra. Y en la tierra otra vez el Aleph. Y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara. Y sentí vértigo y lloré. Porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. El gran Jorge Luis. El Aleph. Señoras y señores, no los aguanto más. Qué larga esta clase. La semana que viene nos vemos en la Facu. Adiós. Chao, profe, nos vemos. Adiós. Buen fin de semana a todos. Ah, profe.